Hola, hola, soy David Orjuela. Hoy quiero hablarles de los 4 pilares básicos que yo usé para iniciar el viaje de mi despertar de conciencia. Hoy en día estamos en un momento de la humanidad donde todos queremos iniciar nuestro despertar de conciencia o continuarlo. Y entre tanta información que encontramos hoy en día, no sabemos qué camino tomar. Entonces lo que les voy a decir hoy es como una ruta que podemos seguir con 4 pilares para iniciar ese viaje. A medida que yo vaya hablando, si surge alguna pregunta, me la pueden ir escribiendo que yo la voy solucionando. Yo voy a contar parte de mi historia, voy a hablar sobre el grupo que hemos creado que se llama Encontrando Respuestas en el Universo, del por qué lo creé, para qué lo creé, cuál es la intención de empezar a formar esa comunidad acá. Y fue precisamente por eso, porque yo en el viaje que yo hice y que aún sigo haciendo y haré por el resto de mis días, de despertar mi conciencia, de elevar mi nivel de conciencia, siempre tuve que acceder a diferente tipo de información. Y toda esa información que yo accedí en su momento era de manera paga, siempre tuve que pagarla. Rara vez encontré una comunidad donde yo pudiera interactuar, pudiera preguntar y pudiera encontrar respuestas de aquellos procesos que nosotros tenemos en nuestra vida y que a veces se convierten en una piedra en el camino y no nos dejan ir tras de nuestros objetivos. Y en el viaje de encontrar todas esas respuestas, de encontrar, de hacerme y resolverme todas esas preguntas, siempre tuve que pagar procesos, siempre tuve que ir donde una persona y pagarle algún proceso, siempre tuve que ir a un seminario, ir a una conferencia, leerme un libro, leerme otro libro y escarbar por todas partes a ver dónde estaban las respuestas. Y hoy en día, como la información está a la mano, ya hoy en día está a la mano del celular, podemos encontrar información. Entonces es muy fácil uno meterse al Google y encontrar alguna respuesta. Y eso es lo que yo quiero formar hoy en esta comunidad, en el grupo Encontrando Respuestas en el Universo. Yo a veces miro a un lado, a veces miro a otro porque tengo varias transmisiones. Pero ustedes que están en Instagram, si quieren ingresar a ese grupo que se llama Encontrando Respuestas en el Universo, pueden dar clic en el enlace que tengo en la biografía y me solicitan ahí el enlace del grupo y yo se los envío para que ingresen al grupo. Y los que ya están en el grupo, perfecto. La idea es que compartamos este live, compartamos el enlace del grupo para que más personas puedan beneficiarse de esa información. Entonces quiero hablarles del primer pilar. El primer pilar que usé para eso se llama, ay Alicia, tengo problemas, no puedo oír nada y me saca de la transmisión. Wow. Gladys, por favor, si tú estás ahí en Facebook, me escribes si estás escuchando y oyendo bien, porque hay una persona con problemas y quiero saber si el resto tienen problemas. Si solamente una persona tiene el problema, es cuestión de tu conexión en tu red Wi-Fi o tu conexión a Internet, entonces verifícala. Si quieres, salte y vuelves a entrar a ver si ya escuchas mejor. ¿Listo? El primer pilar que yo encontré para mi viaje para despertar de conciencia se llama tomar decisiones. Tomar decisiones fue crucial en ese viaje y fue lo primero que yo hice. Lo primero que yo hice fue tomar una decisión. ¿Por qué? Porque aprendamos y recordemos que todo empieza por un pensamiento. Todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad alguna vez estuvo en la cabeza de un hombre. Todo lo que un hombre logre meter en su mente puede ser concebido en su realidad. Siempre todas las cosas que nosotros vemos y escuchamos son creadas 2 veces. La primera en la mente de un hombre y la segunda en la realidad. Entonces yo tuve que tomar la decisión de poner ciertos pensamientos en mi mente. Y recordemos que desde que uno pone los pensamientos en su mente, ya está creando una energía, porque todo es energía y todo es vibración. Y esa energía empieza a transformarse para volverse una realidad. Entonces el primer pilar fundamental que yo inicié en mi viaje de despertar de conciencia fue tomar decisiones. Y les voy a contar la historia de cómo fue. Yo hace unos años tenía 2 empresas de las cuales una
le estaba yendo muy bien, era una empresa muy exitosa en la ciudad donde estaba. Y en ese momento yo vivía una vida sin sentido, una vida agitada, donde le daba prioridad a lo urgente y dejaba de lado lo importante. Lo urgente es todo aquello que vemos a nuestro alrededor. Lo urgente es conseguir el dinero para nuestras obligaciones financieras. Lo urgente son nuestros hijos, lo urgente es nuestra familia, lo urgente son nuestros estudios. Todo eso que se encuentra alrededor es lo urgente. Y lo importante somos nosotros, es nuestra alma, es nuestro ser interior. Es aquello que nacemos desde un momento, desde un primer momento que nacemos con ello y lo empezamos a descuidar por darle cabida al urgente. Esa era mi vida en ese momento. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba muy duro y a las 11 de la noche volvía y me acostaba. Y así sucesivamente todo el tiempo duré en piloto automático prácticamente, no sé, 28, 29 años de mi vida en ese trote. Y si tú que me estás viendo vives eso hoy en día, sigue escuchando porque esta transmisión te interesa, porque te voy a enseñar cómo dar el paso, cuáles son los pilares básicos, los 4 pilares básicos que yo sé para salir de esa vida que yo vivía en piloto automático. Y resulta que un día, en ese, en ese ir y venir de cosas, tuve una fractura de tobillo. Tuve una fractura de tobillo inevitable, que no sé ni cómo me pasó porque algo muy, fue muy raro como me fracturé, ¿sí? Me mandó a cama 15 días. Estuve en cama 15 días sin poderme mover. Después de que yo era el que todo lo hacía, el que estaba pendiente de todo, el que no podía dejar detalle suelto, porque esa era mi naturaleza en ese momento. Pero la vida me dijo, hey David, espérate un momento que vas muy rápido. Quédate en la cama un momento. Y yo allá en cama me preguntaba, como siempre, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo, ¿qué hice para poder merecer esto? Y las preguntas, respuestas fueron llegando. Pero cuando me hice la pregunta más importante, que era ¿para qué me está pasando esto a mí? Fue cuando todo empezó a cambiar. Porque fue cuando yo estaba viendo una película y de pronto se apareció un aviso de El secreto, la ley de la atracción, aquella famosa película que comercialmente tuvo mucho éxito. Y yo me puse a verla. La vi 2, 3, 4, 5 veces en esa semana. Y desde ahí cambió mi vida para siempre. Esta película habla de la ley de la atracción. La ley de la atracción tiene muchos baches, tiene muchos vacíos que después que yo empecé a investigar, a leer libros, a ir a seminarios, a ir a conferencias, me di cuenta que tenía muchos vacíos y de eso vamos a hablar en el grupo Recordando, encontrando respuestas en el universo, de cómo la ley de la atracción podemos agregarle ciertas cosas para lograr materializar la vida que realmente queremos tener. Y de eso es que me he encargado desde ese momento hasta el día de hoy. Entonces se dan cuenta cómo el primer pilar de todo se llama tomar decisiones. Porque en ese momento yo tomé la decisión de cambiar mi realidad. Porque me di cuenta que la realidad que yo tenía enfrente no me gustaba. Y cuando me di cuenta que la realidad que yo tenía enfrente era por unos pensamientos que yo tenía en mi subconsciente, wow, eso fue como haber descubierto otro mundo. Porque dentro de todos esos seminarios, conferencias y todo eso que yo asistí, en un momento empecé a manejar mis creencias limitantes. Todos tenemos creencias implantadas en nuestro subconsciente. Esas creencias llegan a nuestra vida entre los 0 y los 7 años de edad, por lo que vemos en nuestros familiares, por lo que vemos donde vamos a estudiar y también por vivencias que nos chocan emocionalmente muy duro. Cuando esas vivencias nos chocan emocionalmente muy duro, nos quedamos con una creencia. Esa creencia pasa a nuestro subconsciente y de ahí se empieza a formar nuestra realidad. Ese es como el esquema básico de cómo formamos nuestra realidad. Y cuando yo me di cuenta de eso, empecé a trabajar en todas mis creencias. Y para trabajar uno en sus creencias, tiene que tomar decisiones. Tiene que empezar a decidir, bueno, ¿creo en esto o no creo en esto? ¿Esto me está potenciando o esto me está limitando? Y así sucesivamente.
Y aprendí que si tú no tomas acción, tu realidad no va a cambiar. Eso fue lo que aprendí con ese pilar de tomar decisiones. Si no tomamos acción, nuestra vida va a cambiar. Porque hagan de cuenta una cosa. Hagan de cuenta que, por lo menos yo, a mí me gusta cocinar mucho. Y yo todos los días hago el almuerzo en mi casa. Mientras esté en mi casa, mientras no esté de viaje, yo todos los días hago el almuerzo y me fascina. Hagamos de cuenta que yo tengo en la nevera todos los ingredientes que voy a cocinar al otro día. Y en la noche me acuesto muy tranquilo pensando en qué plato voy a hacer mañana. ¿Cuál es aquella delicia que voy a hacer para el día de mañana? Me acuesto pensando en él, necesito tanto de carne, tanto de esto, tanto de lo otro y tanto de lo otro. Al otro día me levanto y tengo todo en la nevera. Todos los ingredientes los tengo en la nevera. Pero si yo no me levanto de la cama y voy a la cocina y tomo cada uno de esos ingredientes y los pongo a cocinar con sus medidas exactas, el almuerzo no se hace por obra y arte del Espíritu Santo. El almuerzo no se hace y los ingredientes continúan en la nevera. Entonces, yo tengo que poner mi idea en mi mente primero y después transformarla en realidad. Pero si yo no tomo acción y tomo decisiones en mi vida no va a cambiar. Y es por eso que muchas veces nosotros vemos que hay gente que lee libros, que ve videos, que ve películas, que escucha audios, que se alimenta muy bien de información todo el tiempo, que incluso sigue gente que quiere ser como ellos porque tienen un modelo de pensamiento que se alinea con lo que ellos quieren ser, pero su realidad no cambia. Y es por eso, porque no tomamos acción. Entonces, el primer pilar fundamental es tomar decisiones. Tomar decisiones desde que uno se da cuenta que su realidad no le gusta, que su realidad no es lo que uno quiere, tomar la decisión de poderla cambiar. Y para poder cambiar esa realidad, primero tengo que cambiar mi pensamiento. Primero tengo que crear un modelo de pensamiento nuevo, un modelo de pensamiento abierto a toda posibilidad y no cerrado como a veces lo tenemos. Ese es el primer pilar fundamental. Luego de todo eso, de la fractura y de poder ver la película y todo eso, más adelante, como a los 4 meses, tuve una discusión con mi mujer, con mi esposa. Tuve una discusión muy fuerte. No pasó más allá de palabras, pero fue muy fuerte. Y llegamos a la conclusión que vivíamos en piloto automático, que vivíamos viviendo lo urgente y estábamos dejando de lado lo importante. Y a pesar que en ese momento yo tenía una idea de felicidad medio clara, que no es el mismo concepto de felicidad que tengo hoy en día, yo me di cuenta que la vida que yo tenía no era la vida que yo quería tener, porque no tenía un propósito claro, no tenía una meta definida, porque yo no le estaba aportando a esta humanidad lo que sé que yo traía por dentro, lo que sé que puedo entregarle a esa humanidad, yo en ese momento no se lo estaba dando, como hoy sí se lo estoy dando, ¿sí? Y ella me dijo lo mismo, ella me dijo, hey David, ¿por qué estamos viviendo esto si no nos gusta? ¿Por qué no vamos detrás de nuestro propósito, detrás de nuestra misión? Y en ese momento, después de que pasó toda la discusión y conversamos, encontré el primer pilar, que es tomar decisiones. Entonces yo le dije a ella, o vendemos estas empresas o esas empresas se acaban. Así de sencillo. El ser humano tiene una naturaleza con la que nace y tiene una naturaleza ideal. Lo natural debe transformarse a lo ideal. Eso lo vamos a tratar aquí en el grupo de Encontrando Respuestas en el Universo. ¿Cómo transformar aquello natural a lo ideal? Yo tengo una naturaleza muy radical. Entonces yo tomo decisiones muy radicales. Yo cuando tomo una decisión es muy cortante. Hoy soy consciente de eso y lo estoy trascendiendo, porque sé que eso fue con lo que nací, eso fue un gran paquete con el que nací, pero debo transformarlo a lo ideal. Entonces, por eso yo dije, hay que vender las empresas. Y efectivamente, una se acabó, la otra la vendimos. La vendimos por un valor muy, muy bajito a lo que se contemplaba comercialmente. Nosotros éramos conscientes de que íbamos a tener un bajonazo. Ta, ta, ta.
y que iba a llegar un momento en que íbamos a tocar fondo para empezar a subir. Lo que no contemplamos por haber tomado esa decisión tan radical es que ese fondo no estaba donde nosotros alcanzábamos a mirar. El fondo estaba mucho más abajo, muchísimo más abajo. Pero ese es el vértigo que se siente cuando tú te vas detrás de tu propósito. Cuando tú tienes un propósito claro y tienes una meta clara, ese es el vértigo que se siente. Y eso es lo que nos llena de vida, lo que todos los días nos maravilla a nosotros de encontrarnos con qué va a suceder el día de hoy y cómo voy a formar mi realidad a partir de mi mentalidad que tengo hoy. ¿Listo? Voy a ir con el segundo pilar, pero quiero mandar unos saludos primero que todo. Saludo a Susana Medina Guevara, te escucho perfecto. Susana Medina Guevara es mi madrecita linda. Te quiero mucho, te amo y te envío un fuerte abrazo y gracias por estar aquí y escucharme. Tú tienes mucho por entregar a este universo, tienes una historia que contar y este espacio que hemos abierto, que se llama Encontrando Respuestas en el Universo, por este mismo espacio tú puedes empezar a entregar eso que te dio Dios y que la humanidad necesita. Pablo Sebastián Maldonado se ve y escucha perfecto. Saludos, Pablo. Gladys, saludos, ya saludé. Ramiro, saludos, se oye muy bien. Ramiro es mi padre, él también nos va a aportar mucho en esta comunidad, se los aseguro. Alicia Hidalgo Ramírez, ok, ya está, me salí y entré de nuevo. Gracias. Ay, me alegra que ya estés. Pablo Sebastián Maldonado, cuánto dura la charla? Bueno, la charla dura dependiendo de lo que vayamos conversando. Ojalá esto sea muy dinámico, que sea una conversación muy fluida, que ustedes comenten, yo voy aportando, si ustedes tienen que aportar también comentan y entre todos vamos enriqueciendo. Bueno, no sé cuánto vaya a durar. Susana Medina también lo amo. Y en Instagram, no sé quién nos acompaña, a ver, escríbanos algún comentario por ahí. Bueno, voy con el segundo pilar. El segundo pilar que yo usé, aquí tengo preparada toda la charla, ¿no? Si alguien ha tomado sesiones personalizadas conmigo, saben que a mí me gusta hacer estos cuadritos para que te dé todo organizado y todo muy claro. El segundo pilar es entender mi propia naturaleza. Como ya les venía explicando ahorita, nosotros tenemos una naturaleza con la que nacimos y tenemos una naturaleza ideal. Entonces, lo natural debe transformarse a lo ideal. Siempre debe ser así, porque de lo natural a lo ideal está la trascendencia. ¿Sí? Ahí está la trascendencia en ese camino. Entonces, el segundo pilar es entender mi propia naturaleza. Yo tuve que empezar a mirar hacia adentro, tuve que empezar a conocerme, tuve que empezar a darme respuestas, tuve que empezar a ver al otro, que sea mi pareja, mi conocido, mi padre, mi amigo, mi primo, a ver al otro y ver cómo me estoy reflejando en él, ver cómo me estoy proyectando en él tal como un espejo y él me está mostrando a mí lo que yo no he podido descifrar de mi propia personalidad. Eso es lo importante de autoconocerse y conocer su propia naturaleza. Eso es súper importante en el viaje del despertar de conciencia. No olvides esto. El autoconocimiento es el pilar fundamental en un viaje de despertar de conciencia. Nosotros no podemos pretender despertar nuestra conciencia sin conocernos a nosotros. No, porque la relación principal que nosotros debemos tener es con nosotros mismos. Es decirnos que nos queremos, que nos amamos, que somos lo mejor del mundo, que hoy vamos a hacer de este día increíble. Esa es la relación principal que debemos tener. Pero debemos tener claro que a pesar que la relación principal que debemos tener es con nosotros mismos, es fundamental tener al otro enfrente para podernos conocer. Y es por eso que las relaciones de pareja son un poco complicadas a veces, porque se crean conflictos porque el ego quiere estar sobre el otro ego siempre. Siempre el ego de uno quiere estar sobre el otro ego. Cuando en una relación de pareja no nos paramos en los intereses personales, sino nos paramos en los intereses de la relación, todo fluye de una mejor manera. Pero para eso debo ver cómo estoy proyectando en el otro y qué me está mostrando el otro a mí que yo no he podido ver. ¿Qué aspectos de mi personalidad están reflejados allí que yo no he podido desanudar?
que no he podido discernir para así poderlos trascender en mi vida. Entonces, ese es el otro pilar, conocer mi propia naturaleza. Allí aprendí que si no te conoces, no puedes conocer a los demás. Es imposible que uno conozca a los demás sin conocerse primero a uno. Y esto es infinito, porque uno nunca termina de conocerse, porque uno nunca va a saber cómo va a reaccionar ante determinadas situaciones. Es bien difícil. Pero ese es el segundo pilar, autoconocernos, el autoconocimiento. Cuando encontré ese reto en mi vida del autoconocimiento, llegó la astrología a mi vida. La astrología a mi vida llegó hace más o menos 8 años, a manera de consultante, pero hoy en día ya la practico con las personas que trabajan a diario conmigo. Y para quienes no saben qué es la astrología, les voy a explicar un poco. La astrología es aquella ciencia y arte por la cual nos rigen los astros de este universo. Todas las personas que estamos sobre el planeta Tierra nacimos a una hora específica, en un lugar específico y en una fecha específica. Y los astros, tal como están ubicados en ese momento, apenas tú naces, apenas el cordón umbilical te lo cortan, los astros demandan una energía y de eso depende cómo vas a manejar las energías en todas las áreas de tu vida de ahí en adelante. Y también en ese momento que yo hablo, se marcan todos los aprendizajes que vas a tener con el dinero, con tus relaciones, en tu área laboral, en tu comunicación, en tu área profesional, con tu misión, con tu padre, con tu madre, cómo te van a elegir a ti los hijos. De ahí se marca todo. Y cuando uno tiene eso claro, cuando tú sabes cuáles son tus debilidades, tus habilidades, tus talentos, tus fortalezas, tus miedos, tus bloqueos, en ese momento te queda mucho más fácil fluir en la vida y entender tu naturaleza con la que naciste y cómo transformarla a lo ideal. Y recuerden que en este camino está la trascendencia. Transformar lo natural a lo ideal. Entonces es una gran herramienta de autoconocimiento. Y hoy en día la usamos para muchas cosas. La astrología tiene múltiples y múltiples usos. Uno es ese, el autoconocimiento. Es saber cómo tú manejas las energías en todas las áreas de tu vida y el por qué y para qué te suceden a ti las cosas. O sea, ¿por qué yo atraigo cierto tipo de pareja? ¿Por qué las parejas que atraigo siempre son celosas, por ejemplo? Uno se pregunta eso. ¿Y por qué repito esos patrones a lo largo de mi vida? Cuando tú entiendes que no es el otro el que sea celoso, sino tú eres la que estás proyectando esos celos en la otra persona, por la naturaleza con la que naciste, cuando la trasciendes, van a suceder dos cosas. O la otra persona se aleja de tu vida, o la otra persona cambia. Entonces deja de ser celoso. Eso es mágico, es mágico. Y eso solo se logra con autoconocimiento y trascendencia. ¿Ves? La astrología la usamos para más cosas. Tenemos la rama de la astrología empresarial. ¿Qué es la astrología empresarial? El momento en que nace, se crea o se reforma una empresa o una compañía es muy diferente al momento en que la persona, el fundador, decidió montar la compañía. ¿A qué me refiero? Que cuando una empresa se crea, en ese mismo momento, tal como una persona, empieza a manejar sus propias energías con los clientes, con los proveedores, con el personal al interior de la compañía. Y muchas empresas invierten grandes recursos de tiempo, dinero, personal, financieros, para cambiar cierto aspecto crítico de la empresa y las cosas no se solucionan y el empresario no sabe por qué. Por ejemplo, una empresa quiere expandirse a otras ciudades. Invierte recursos de dinero, de tiempo, de personal y no logra abrir otra sucursal en la otra ciudad porque siempre algo se interpone, siempre pasa algo y no sabe por qué. Y es porque la empresa no fue constituida o fue reformada en un momento energético en el cual no se daban las cosas para que pudiera abrir otras nuevas sucursales. Y con la astrología podemos darnos cuenta de eso y podemos cambiar la configuración para que engrane eso que no está engranado. La astrología también la usamos para seleccionar el personal de una empresa, por ejemplo.
Cuando una empresa nos llama un gerente y nos dice, David, necesito un gerente de zona o necesito un vendedor con estas características, que pueda fluir con los clientes en la comunicación, que me maneje el dinero y él está autorizado para hacer ciertas compras de vez en cuando. Entonces yo tomo esos datos, analizo la carta astral de esta persona y le digo al gerente, hey, ¿esta persona te conviene o no te conviene para este cargo? O más bien, ¿por qué no lo pones en este cargo? Porque tiene estas habilidades, talentos, dones, miedos, bloqueos, que eso no lo encuentran en una hoja de vida. En un currículum o hoja de vida no se encuentran ni los talentos, ni las habilidades, ni los miedos, ni los bloqueos de una persona. Simplemente porque el sistema nos dice que anotemos experiencia y la educación que tenemos, pero no que anotemos nuestros talentos, nuestros miedos y nuestros bloqueos, y principalmente porque no los conocemos. Entonces esa es una gran herramienta de la astrología. Cuando yo estaba en esto de vivir lo urgente y no lo importante que te conté al principio, yo tenía una creencia limitante muy fuerte y era, para crear un negocio hay que estar endeudado. Yo decía eso, para crear un negocio hay que estar endeudado. Entonces, cuando tú tienes un espíritu emprendedor, un espíritu empresarial, un espíritu que te llega una idea a la cabeza y quieres volverla empresa, tú la única manera que ves de volver esa idea empresa es a partir de la deuda. Entonces yo siempre estaba endeudado. Siempre me llegaban ideas a la cabeza, las transformaba y me gozaba todo el plan de crear una empresa, porque me gusta, y hoy en día me encanta hacerlo, me encanta crear empresas, me lo gozo. Y cuando llegaba el tema del dinero, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Le decíamos a un posible socio, hey, tú tienes tantos dólares que vamos a crear, tenemos esta idea de negocio, y el socio nos decía, no, pues es que yo estoy peor que usted, yo estoy más endeudado que usted. Entonces, ¿qué era? Ir a los bancos. Había que ir a los bancos y pedir plata. Y con el historial financiero que yo tenía, me daban la plata, me daban el dinero y me endeudaba otra vez. Y así se iba reforzando esa creencia, reforzando y reforzando. Ahí es donde les decía el primer pilar, uno tiene que tomar la decisión de quitarse esa creencia de la cabeza, porque esa es la que está formando la realidad. Mientras yo crea que para crear un negocio hay que estar endeudado, volteo y veo mi realidad y estoy endeudado siempre. Pero si yo me quito esa creencia de la cabeza, ya después no voy a estar endeudado. Y eso fue lo que me pasó cuando me logré quitar esa creencia de la cabeza. Quiero serte muy sincero y hablar desde la vulnerabilidad. Hoy en día tengo deudas, por supuesto que sí, pero si me pongo a ver hacia atrás 4 o 5 años, mis deudas han bajado un 95%, porque he cambiado mi sistema de creencias, porque mi modelo de pensamiento es otro, es diferente al de hace unos años. Pero para eso hay que tomar decisiones y autoconocerse, no hay otra forma. Y si quieres saber qué creencias limitantes tienes frente al dinero, pues voltea a ver tu realidad. Voltea a ver tu realidad. Esa es la manera. Si tú ves en tu realidad ciertas características, esas características son las que tienes en tu sistema de creencias. Así es. Y hoy en día me pasa. Hoy en día me pasa. Yo veo en mi realidad una cosa y digo, hey, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy creando esto? ¿Por qué estoy materializando esto que no me gusta? Y voy y veo mis creencias, yo todavía creo esto, vamos a trabajar de esta creencia, vamos a trabajar. Pero la única forma es autoconocerse y tomar la decisión. Y apartar nuestro ego, porque nuestro ego es el que nos dice, pero yo soy así, así nadie, y a mí nadie me cambia. O así lo ha hecho mi familia todo el tiempo, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Ese es un ego ahí que no nos potencia para nada. La función del ego es esa, mostrarnos eso, pero no enrancharnos en eso, ni aliarnos a eso, porque vamos a seguir produciendo de lo mismo. Ese es el segundo pilar, autoconocimiento, entender mi propia naturaleza. Voy a ver si aquí hay más comentarios. Carolina Mejía, saludos David. Carolina, te abrazo con el alma desde aquí. Tú estás creo que ubicada en Miami o en Carolina del Norte, no sé, no recuerdo. Te envío un fuerte abrazo. Fanny Esther, excelente. Sami Carranza, hola Sami, qué chévere tenerte aquí. Sami Carranza, ella
hizo procesos conmigo cuando yo estaba en mi despertar de conciencia. Sami Carranza, con Sami nos encontrábamos en esas sesiones, a hablar de nuestras cosas, a discutirlas, a ver cómo salíamos de ese hoyo en el que estábamos. Qué lindo tenerte aquí, yo sé que tú ya también eres otra persona, qué lindo que estés aquí conmigo. Cristian Neto, saludos, saludos para Barranquilla. Sandra, te amo, Sandra, gracias por estar aquí. Esa es la parte más difícil, dice Carolina Mejía. ¿A cuál te refieres? Dime cuál es la parte más difícil. Gladys, el ego aplicado a favor en la pareja o en cualquier persona es maravilloso. Por supuesto que sí, Gladys. Usamos nuestro ego a favor. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Todos esos temas son los que vamos a tratar aquí en el grupo Encontrando Respuestas en el Universo. Si tú estás en Instagram y quieres pertenecer a este grupo, dale clic al enlace que tengo en la biografía. Te abre WhatsApp. Me envías un mensaje al WhatsApp y te envío el enlace del grupo para que te integres. ¿Listo? Vamos a hacer estos Facebook Live semanalmente. El ego aplicado a favor en la pareja o en cualquier persona es maravilloso. Usamos nuestro ego a favor, dice Sandra. Exactamente. Muchas personas tienen estigmatizado el ego como algo malo y que tenemos que oprimir y que el ego no nos sirve para nada. Pero no, el ego sí nos sirve si lo usamos a nuestro favor. Nosotros llegamos a este plano terrenal y existen diversos instrumentos de aprendizaje. Nuestro principal vehículo de aprendizaje es nuestro cuerpo. O sea, nosotros venimos en este cuerpo, por eso debemos respetarlo y por eso debemos quererlo, porque es nuestro vehículo de aprendizaje. Otro instrumento de aprendizaje es la pareja. Cuando yo veo a la pareja enfrente y me ensaño en una discusión con ella, ella solo me está mostrando aquel aspecto de mi personalidad que yo no he podido ver. Esa es la función de la pareja, que es otro instrumento de aprendizaje. Otro instrumento de aprendizaje, la sociedad. Que estemos aquí estamos en sociedad. Los que están conectados en Instagram y en Facebook están aprendiendo de mí y yo estoy aprendiendo de ustedes. Ese es otro instrumento de aprendizaje. El dinero es otro instrumento de aprendizaje bellísimo, que tanto en la escasez como en la abundancia nos deja grandes aprendizajes. Y el ego es otro instrumento de aprendizaje. El ego inicialmente, su función principal es proteger nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro vehículo físico. Por eso es que el ego solamente está en este plano terrenal, porque su función es proteger nuestro vehículo físico. Pero cuando el ego empezó a proteger nuestra personalidad, fue cuando las cosas se invirtieron, porque esa no es la función de él. Y cuando él empezó a proteger nuestra personalidad, fue que empezó a mostrarnos aquellos aspectos de nuestra personalidad que debemos armonizar o equilibrar. Entonces ahí es donde le sacamos provecho a ese ego. Por eso no es muy beneficioso apartar nuestro ego totalmente, que en las culturas orientales lo hacen. Esa es una de las grandes diferencias de las ramas espirituales de Oriente y Occidente, el ego. Entonces aquí en Occidente estamos acostumbrados a tener ese ego ahí todo el tiempo y a mostrarnos de una manera y hacer de otra. Pero si nosotros tomamos ese ego y lo usamos a nuestro favor, le podemos sacar grande provecho. Ese es uno de los temas que vamos a tener y vamos a tener una sesión de solo ego. Va a ser súper chévere. ¿Qué más comentarios tenemos aquí? Yo lo amo y orgullosa de ti. Gracias. Te amo. La parte más difícil es mirarse a sí mismo y reconocer y aceptar sobre todo esa parte oscurita. Sí, Carolina, tienes razón. Ese es el segundo pilar. Entender nuestra naturaleza, autoconocernos, entender nuestras sombras. A eso te refieres, Carolina. Todos tenemos una sombra que no queremos conocer y siempre la vamos a tener ahí. Una sombra que no queremos que nadie sepa. Y es por nuestro ego, porque no queremos que la gente sepa que yo soy tan malo y que tengo esos pensamientos. Yo no quiero que la sociedad se entere que yo soy malo. ¿Por qué nuestra mente dual siempre quiere juzgar? Siempre quiere ser, esto es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajo. Siempre está en esa mente dual. Y esa es una de las razones por las cuales abrí este grupo también. Entender y comprender que nuestra mente es dual, pero que nuestra conciencia es de unicidad.
Por eso es que todos somos uno solo, donde no hay necesidad de juzgar, ni de señalar, ni de dividir, porque tenemos una conciencia de unicidad. La pareja es uno de nuestros grandes maestros, dice Susana Medina. Por supuesto que sí. Muchas personas dicen, yo me quiero ir a la India a encontrarme conmigo mismo para iniciar mi despertar de conciencia o continuarlo, pero no se dan cuenta que su gran maestro puede ser ese vecino que le saca la piedra todos los días y con el que se agarra todos los días. Ese es su gran maestro, que su gran maestro es duerme con usted todas las noches. Ese es su gran maestro, que su gran maestro es su cliente que le sacó la piedra. Yo no sé si entiendan en otros países el término sacar la piedra. Sacar la piedra es que le enfurece por alguna situación. Ese es su gran maestro, el cliente o el proveedor que por alguna discusión tuvieron y no se entendieron. Ese es su gran maestro. O sea, su gran maestro está en la tienda, está cruzando la calle, duerme con usted todas las noches. Ese es el vecino, es el otro vecino que tiene el perro que ladra todos los días. Ese es el gran maestro. No necesitamos irnos a ninguna parte de encontrar nuestro maestro espiritual ni nuestro guía espiritual. No, lo podemos tener viviendo con nosotros, lo tenemos viviendo con nosotros. Nuestros grandes maestros son nuestros hijos. Los hijos vienen a enseñarnos infinidad de cosas que en la astrología los podemos ver en una carta astral. ¿Qué vino a enseñarme el hijo a mí? ¿Por qué él me eligió a mí? ¿Por qué yo elegí a mi madre? ¿Qué aspectos tiene mi madre y mi padre por las cuales yo los elegí a ellos? Y son perfectos para mi proceso de aprendizaje. Ese es mi gran maestro. Mi gran maestro está en todas partes. Pablo Sebastián Maldonado, ¿cómo se usa a favor del ego? El ego. Bueno, esa creo que ya la respondí. Sin embargo, vamos a tener una sesión de solo ego. ¿Cómo lo usamos a favor? Bueno, en Instagram, a ver quién está por aquí. Camilo Páez, Camilo Rodríguez, Juan Sebastián. Bueno, listo. Camilo Páez es un gran amigo mío de hace muchos años, de hace hartísimos años. Te doy un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias por estar aquí. Vamos por el tercer pilar fundamental. El tercer pilar fundamental en mi viaje de despertar de conciencia fue invertir en mí, invertir en mis procesos. Y no estoy hablando solo financieramente. Claro que sí, con eso inicié la charla, que cuando yo inicié mis procesos tuve que invertir mucho dinero, que aquí no es mi intención decirles, yo invertí miles de dólares que les voy a ahorrar a ustedes, no es mi intención. Quiero hacer la comparación con la evolución que ha tenido la humanidad. O sea, cuando yo inicié mi proceso, tenía que invertir dinero para llegar a una comunidad como esta que estamos aquí. Y Sami Carranza, que se encuentra acá, ella puede decir que sí, cuando nos encontrábamos en nuestros procesos. Esa es la intención de este grupo que creé en Facebook, que las personas no tengan que invertir dinero para encontrar claridad en sus procesos. Que si alguien tiene una piedra en el camino que lo está distanciando de su propósito de vida y no sabe por qué le está sucediendo eso, pues simplemente la plantea en el grupo y todos, con la experiencia de todos, con el nivel de conciencia de cada uno, vamos a ayudarle a esa persona a resolver su duda y ayudarle a entender por qué se le atravesó esa piedra en el camino. Siempre, todas las situaciones que tenemos en nuestra vida tienen un fin y un propósito claro. Y es guiarnos hacia nuestro propósito de vida y entender que es un aprendizaje que nosotros hemos elegido. Todo, 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 todo. No sé si tú que estás ahí, de pronto tienes una mala relación, por ejemplo, con tu madre. ¿Sí? A veces esas relaciones a veces son fuertes entre mamá e hija o entre papá e hijo y no entienden por qué. No entienden por qué ese gran maestro que tienen enfrente les dice eso todos los días y por qué se agarran y discuten y por qué se convierte eso en una piedra en el camino de la cual no nos deja avanzar. Y es por eso, porque te está mostrando aquellos aspectos que no has logrado aprender, que no has logrado trascender para elevar tu nivel de conciencia. No es más. De eso se trata el grupo, encontrando respuestas en el universo. Ese es el tercer pilar, invertir en mí. ¿Qué es invertir en mí?
Invertir en dinero, bueno, cuando uno ya quiere iniciar un proceso formal, que lo lleven de la mano a un propósito claro, que yo estoy en este punto y quiero llegar a este punto, pero no sé cómo ir de aquí a aquí, no sé cómo se atraviesa este puente, pero alguien que ya lo hizo sabe cómo se hace y esa persona presta su servicio para que me lleve, pues tengo que pagar. Entonces, invertir en mí. Invertir en mí en tiempo. Dejar de vivir lo urgente y empezar a vivir lo importante que soy yo. Lo importante es mi ser interior, mi alma, mi aprendizaje, elevar mi nivel de conciencia, invertir en eso. Este tiempo, en este live que ustedes están teniendo, que tú estás teniendo, que tú en Instagram me estás viendo, tú aquí en Facebook me estás viendo, es un tiempo importante que tú estás usando para invertir en ti. Y yo también, porque yo estoy aprendiendo de ti, yo estoy aprendiendo de ti. Entonces ese es el tercer pilar fundamental, invertir en mí. No siempre cuando uno habla de inversión tiene que referirse al tema del dinero, no. Puede que sí, como puede que no, porque es que uno hace inversiones de dinero, hace inversiones de tiempo y hace otra serie de inversiones que no necesariamente implican dinero, y más hoy en esta era de la comunicación. Estamos en un momento de la humanidad en que la información está ahí a la mano todo el tiempo. O sea, no es sino hacer un clic en nuestro celular y accedemos a un montón de información muy completa. Entonces, ese es el tercer pilar fundamental. Voy a ver aquí en Instagram, a ver quién está. Andreita Barrera Guti, saludos. David, saludos de Hachi, qué chévere esas reflexiones. Bueno, Andreita Barrera, voy a contarles. ¿Recuerdan que les conté que tenía una empresa que vendí, que la vendimos súper económica para hacer, porque iniciamos este despertar de conciencia, porque íbamos detrás de nuestro propósito de vida? Esa empresa era una veterinaria a domicilio y era una guardería canina. Entonces, cuando nosotros teníamos la guardería canina, que era campestre en otra ciudad, no en la que hoy estoy desde Bogotá, en otra ciudad en Bucaramanga, una vez nos llegó un perrito muy bonito que se llamaba Hachi. Y Hachi es el hijo de Andreita Barrera Guti, que nos acompaña en Instagram. Hachi es el hijo de ella. Y Hachi se nos escapó. Hachi se puso muy nervioso y se escapó, arrancó a correr, se escapó. Y eso fue toda una historia buscando a Hachi, porque aparte de que él era nervioso, estábamos como en una vereda, no lo podíamos encontrar, no dormíamos, hacíamos campañas por Facebook, por todos lados, llamamos a un perro que persigue perros. De hecho, eso hicimos de todo y tuvimos grandes aprendizajes en ese momento. Y de ahí se formó una relación muy bonita con Andrea Barrera, pues que cuando yo vendí la empresa nos desvinculamos, pero no sabía que estabas en Instagram, fíjate. Te envío un fuerte abrazo. Andrea, si te gusta este contenido y quieres seguir enriqueciéndote con esto, dale clic al enlace que está en la biografía en Instagram. Me envías un WhatsApp y yo te envío de vuelta el enlace del grupo de Facebook que he formado esta semana, donde vamos a hablar todos estos temas y muchos más. Bueno, a ver quién está ahí. Chat Time, no sé quién es. Un saludo desde Cali. ¿Quién eres? Time, desde Cali. Bueno, un abrazo para la gente de Cali. Y en Instagram, a ver, Alicia Hidalgo Ramírez, ¿cómo lo usamos para sí mismos? ¿Te refieres al ego? Bueno, ya hablé un poco de eso. Lo usamos a nuestro favor para amarnos, sabiendo que todos los seres humanos somos Dios y nadie es más ni menos que nadie. Gladys, hermosa, tú siempre con tu sabiduría. Qué reflexión tan linda. Lo usamos a nuestro favor para amarnos, sabiendo que todos los seres humanos somos Dios y nadie es más ni menos que nadie. Excelente. Esa es la conciencia de unicidad que yo quiero transmitirles. Eso es tener una conciencia de unicidad. Y para quienes no entienden esa reflexión, les voy a explicar un poco. Va a haber una sesión en la que vamos a hablar solo de eso, de por qué todos somos Dios, pero les voy a explicar un poco. Hagamos de cuenta que nosotros somos, que hay una fuente que todo lo crea. La fuente es nuestra fuente creadora. Es el que nosotros llamamos Dios y que cada religión, según tú, la religión que pertenezcas, le tienes un nombre, pero es la fuente. A veces es el universo, bueno, tienen determinado nombre. Y de esa fuente, hagamos que es como el sol.
Vamos a hacer una serie de alegorías aquí. Vamos a hacer de cuenta que es el sol. Y ese sol destella unos rayos de luz y de energía para todas partes. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos una extensión de ese rayo. Por eso es que todos somos Dios y todos somos uno solo. Eso fue lo que nos quiso decir Gladys ahí. Vamos a tener una sesión de solo él, de solo Dios, porque todos somos Dios y todos tenemos a Dios aquí. Berenice Altamirano, saludos, tú eres la chispita a México, saludos desde México, me saluda Bere. Sandra, sí, de madre a hijos, ¿cómo manejarlo? Bueno, yo te voy a explicar. Este tiempo contigo es una inversión para mí. Por supuesto, Susana. Este tiempo es una inversión que podemos hacer para nosotros mismos. Y de eso se trata abrir este espacio. Que nosotros podamos dejar por un momento en nuestra vida agitada, en nuestro piloto automático, por un momento de lado lo urgente. E invirtamos en lo importante que somos nosotros. Entonces, este tiempo que tú estás dedicando acá, mis amigos de Instagram y tú, mis amigos de Facebook, del grupo Encontrando Respuestas en el Universo, es un tiempo súper importante que estamos invirtiendo. Y yo también lo estoy invirtiendo porque a mí esto me fascina y me apasiona, hace parte de mi propósito. ¿Cómo me di cuenta que ese era mi propósito? Primero porque en algunos procesos que yo hice de propósito de vida precisamente, de cómo encontrar tu propósito de vida, cuando yo llegaba allá, yo ya tenía mi propósito claro, pero como yo soy un poco intenso con las cosas, a veces quería reforzar otra vez a ver si ese era mi propósito. Y llegaba allá y resultaba ayudándoles a los asistentes. O sea, había una persona que era el coach, mentor, llámalo como quieras, y habían otros asistentes que estaban buscando su propósito. Dentro de esos estaba pues yo, estaba ahí. Pero yo terminaba ayudándole a cada uno de ellos a encontrar su propósito y el coach me decía, oye David, ¿cómo hiciste? Si tú viniste fue a aprender, no, pero yo les quiero enseñar y ellos están aprendiendo. Así me di cuenta que esto era para mí, porque no fue una vez ni dos veces, fueron muchas veces que sucedió eso. Y luego de eso, ya más adelante, mucho más adelante, cuando ya tenía las cosas más claras, a mí me invitaban a algunos grupos de WhatsApp. Eso que tiene un amigo y te dice, hey David, hay un grupo de WhatsApp súper bueno que sería chévere que tú estuvieras, de pronto te interesa. Y yo, bueno, no importa. O sea, todo lo que sea información es bien recibido. Y yo llegaba allá y las personas empezaban a preguntarse cosas en esos grupos de WhatsApp, cosas sobre su despertar de conciencia. Y yo empezaba a darles solución. O sea, enviaba un mensaje dándole la solución, enviaba un audio. Y las personas terminaban con una gran claridad en sus procesos. Y ahí fue donde yo dije, wow, aquí está pasando algo. Uní esto con lo otro y dije, yo nací para esto. Claro, yo nací para esto. De hecho, eso de los grupos de WhatsApp han sido por lo menos 5 grupos que he estado en que ha pasado eso. Hoy estoy en uno muy especial, que es el que más me ha llenado el corazón a mí, que se llama Recordando quiénes somos. Y aquí en el chat tenemos algunos asistentes. Ahí está Bere, Sandra, y nosotros agradecemos tu entrega para que recordemos quiénes somos Dios. Sí, no, el placer es mío. El placer es mío porque si no fuera por ustedes, yo no podría cumplir mi propósito. Andreita Barrera dice, saludos, Angélica. Bueno, entonces vamos con el cuarto pilar. El cuarto pilar que yo usé para iniciar mi viaje del despertar de conciencia es creer en mí. Es creer en mí. Yo me he dado cuenta que las personas tienen el gran problema de no creer en ellos. Y yo no creía en mí tampoco. Ahí está el detalle. Pero como yo atravesé ese proceso, hoy puedo enseñarte a ti cómo creer en ti. ¿Ves? De todas las personas con que yo trabajo a diario, yo creo que el 97% de esas personas no creen en ellos. No creen en ellos. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué pasa eso? Y me puse a investigar y lea libros y lea cosas. Y me di cuenta por qué es que pasa eso. Y fue básicamente por dos cosas. Por dos cosas es que la gente no cree en ellos. Y con esto que te voy a decir aquí, si tú tienes claridad de ese concepto, te va a quedar mucho más fácil trascender, te va a quedar mucho más fácil empezar a creer en ti, empoderarte y entender que tú sí puedes hacerlo todo.
El primer concepto es que por epigenética todos los países latinoamericanos, cuando lograron su independencia, no la lograron porque creyeron en ellos. No, la lograron porque ciertas personas que estaban ahí en esos países lograron viajar a España o a Europa, volvieron y dijeron, oiga, nosotros nos estamos perdiendo de cosas increíbles por estar sometidos aquí. ¿Por qué no intentamos liberarnos? Y todo empezó como una guerra. Ya cada uno se sabe la historia de su país. Y desde ese momento se ha transmitido por epigenética de generación en generación que nosotros no creemos en nosotros. Nosotros siempre creemos que hay otra persona que puede hacerlo por nosotros y no nosotros hacer las cosas por nosotros mismos. Y ahí podemos recordar una de las 7 leyes herméticas del Kybalión. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Entonces debemos entender que el mundo de las causas, wow, se me va a descargar el celular. Casi se me apaga. Debemos entender que el mundo de las causas está acá, en la mente, y el mundo de los efectos está allá. Si yo entiendo que con lo que yo tenga en mi mente causo el efecto de este mundo, ya tengo el 50%. Pero si yo estoy empecinado que el mundo de las causas está afuera, a mi alrededor, y por eso es que soy el efecto de esa causa, perdí. Perdí y voy a seguir creando la realidad que he creado hasta el día de hoy, que no me gusta, mi situación financiera, mi pareja, todo el resto de cosas. Yo tengo que entender que las causas están aquí y que los efectos están allá, que las causas dependen de los pensamientos que yo ponga aquí y de los pensamientos que yo pongo aquí, que se empiecen a transmutar esa energía, a transformar esa energía, voy a lograr cambiar mi realidad. Vamos a tener una sesión de solo eso, de causa y efecto, de efecto causa. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Vamos a tener una sesión de solo eso. Por aquí había una pregunta que yo no respondí. Linda Bonilla Fernández, felicidades David. No, felicidades a ti por tenerte aquí. Sí, eso aprendemos que todo es fuera, no es de esa manera y no es de esa manera. Sí, tienes toda la razón, Sandra. Bueno, hay una pregunta que no respondí y es, sí, de madre a hijos, ¿cómo manejarlo? Bueno, cuando hay una relación disonante, que no es sana, entre la madre y la hija, pongámoslo en este caso, porque puede ser la madre y el hijo, pasa por lo siguiente. Debemos entender que nuestros hijos nos eligen a nosotros, que nosotros venimos a ser padres por elección de ellos, no por elección nuestra. Esa vaina de que yo voy a tener un hijo porque yo quiero y entonces tengo relaciones con mi pareja y quedamos embarazados, eso es ego. Eso es ego que nos dice que yo soy el que mando y el que traigo el hijo. No, ellos nos eligen a nosotros. ¿Por qué ellos nos eligen a nosotros? Porque ellos, hay dos maneras de aprender, de tener nuestros aprendizajes en la vida. Por ejemplo, si yo vengo a aprender a perdonar, de cómo perdonar, yo elijo a mis padres de la siguiente manera. Yo elijo o un padre que no perdone nada o elijo un padre que lo perdone todo. Al que lo perdone todo, yo quiero imitarlo y quiero ser igual a él. Pero al que no perdone nada, yo tengo dos opciones. O empecinarme con él y pelearle porque él no perdona, o decir, hey, yo no quiero ser igual a mi padre, entonces yo sí voy a perdonar. Ahí está el detalle de la relación hijo a papá, hijo a madre, hija a madre, hijo a padre, hija a madre, hija a madre, hija a padre. De entender qué vino a enseñarme mi hijo y yo por qué elegí a mi madre o a mi padre. Cuando yo entiendo eso y aparto el ego, puedo trascenderlo y se mejora la relación. Porque vuelve y sucede lo mismo. Pasan dos cosas. O las personas se alejan, por eso es que vemos padres que nunca volvieron a ver a sus hijos, o al contrario, o las personas cambian y todos aprenden y todos trascienden.
¿Listo? Coaching de amor. Saludos, saludos a Coaching de amor que nos está visitando en Instagram. Bueno, con este cuarto pilar, ya les enseñé los cuatro pilares: tomar decisiones, invertir en mí, entender mi naturaleza y creer en mí. Aquí tengo una lista de algunos temas que vamos a tratar. Si ustedes quieren que tratemos un tema, pon en los comentarios y lo vamos a tratar. Pero tengo una lista súper larga de todo lo que vamos a hacer. Vamos a tratar abundancia, amor con nosotros mismos, aprendizajes en la ruta de nuestro propósito, canalización, cómo nos proyectamos ante los demás, ante nuestra pareja, ante nuestros hijos, ante nuestro jefe, ante nuestros subordinados, cómo nos proyectamos ante los demás, experiencias metafísicas vividas, cómo creamos la distorsión de nuestra realidad. Porque es que debemos entender que lo que nuestros sentidos logran percibir, nuestros ojos y nuestros oídos, es una de las realidades que hay, de múltiples realidades y universos paralelos que podemos crear. Entonces a veces vemos eso y lo que nos creamos es una distorsión de nuestra realidad, porque dice, yo no tengo dinero en el banco y yo creo que esa es mi única realidad, pero es una distorsión de una realidad que yo puedo crear. Ese es uno de los temas que vamos a hablar. Bueno, el tema del ego, la energía del dinero, ay, se apagó Instagram. Las leyes universales, gratitud, los hijos porque nos eligen antes de nacer, la pareja que nuestro ego idealiza, resistencia al cambio, que nos hace perder la paciencia, la evidencia de nuestros sentidos. ¿Qué pasa cuando ayudamos a los demás y nos enganchamos con su proceso? Las creencias limitantes, ¿por qué nos aterroriza no tener pareja? Uy, ese tema es súper importante. ¿Por qué llegamos a una edad en la que no tenemos pareja y nos aterroriza? Porque una mujer de entre 40 y 50 años le aterroriza no tener pareja, o a un hombre también. Es un tema súper chévere. El tema de la obesidad, cuando otorgamos el poder a los demás o a algo externo, sobre todo en el tema de la felicidad. ¿Por qué manifestamos lo que no nos gusta en nuestra vida? ¿Por qué estamos manifestando una realidad que no nos gusta? El tema de la astrología, resiliencia, cómo detectar lo que nos impide y sanarlo. Cómo detectar lo que nos impide avanzar y sanarlo en el proceso. Súper chévere, ¿no? Aprender a leer las señales del universo, soltar y vibrar las palabras mágicas para la materialización. Oh, eso es buenísimo. Interpretación de los sueños. Bueno, todos estos temas vamos a tratar. Entonces, si ustedes tienen amigos que puedan beneficiarse de esta información, que crean que esta información puede beneficiarlos, compartan el enlace del grupo, que esto es para todos, es para que todos crezcamos en unísono, para que entendamos que estamos en una conciencia de unicidad, para que entendamos que nuestra mente, a pesar de ser dual, podemos tener una conciencia de unidad, de que todos somos uno solo. Y lo que pasa allá con mi vecino tiene que ver conmigo. Y lo que pasa con mi pareja tiene que ver conmigo. Y que aquel personaje que dejó de hablarme, yo no me enteré por qué, tiene que ver conmigo. O sea, no es porque dejó de hablarme y él verá. No. ¿Qué hice yo o qué aspecto de mi personalidad fue lo que detonó ese proceso? Entonces, si ustedes tienen otro tema, déjenme en los comentarios y vamos a ir haciendo publicaciones. La idea es que interactuemos y nos enriquezcamos cada vez más de toda esta información que sí que todos tenemos, porque cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Cada uno de ustedes tenga 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, tiene un bagaje hacia atrás que le ha traído experiencias, aprendizaje, conocimiento que puede aportarnos en esta comunidad y del cual todos podemos podemos aprender en unísono y podemos empezarle por lo menos a darle este espacio, a dejar de lado lo urgente y empezar a invertir en lo importante que somos nosotros, en nuestro ser, en nuestra alma, en aquel ser interior que busca un espacio en esta humanidad. A ver qué más comentarios hay por aquí. Este tiempo contigo de inversión es para mí, bueno, ya lo había leído. ¿Algún tip extra para creer más en nosotros? Ah, bueno, ya te digo.
Sí, eso aprendemos, que todo es fuera y no es nada, y no es de esa manera, ¿cierto? Todos los temas son maravillosos, nos ayudan a trascender y sentirnos felices en esta experiencia de vida. ¿Qué vale esa información? Gracias, David. Bueno, todavía no se vayan, porque a mí me pueden tener aquí hasta la 1 de la mañana. Aquí por encima que alcanzo a ver, Carolina Mejía, ella ha tomado sesiones personalizadas conmigo y ella sabe cómo soy. Con Carolina hemos tenido sesiones de 2, 3 o 4 horas porque a mí me pueden seguir preguntando y yo sigo aquí entregando. Entonces, Bere nos dice, ¿algún tip extra para creer más en nosotros? Yo les dije que yo antes no creía en mí y les voy a contar por qué y cómo logré trascender. ¿Listo? ¿Cómo me di cuenta? Porque a veces uno no quiere creer ese aspecto de uno. Esa puede convertirse en una gran sombra de uno que uno no cree, no quiere creer. Porque a veces las personas, la sociedad, uno no quiere que la sociedad se entere que uno no cree en uno. ¿Sí? Uno no quiere que la sociedad se entere que uno no cree en uno. ¿Por qué? Porque eso nos hace débiles. Y olvidamos que la vulnerabilidad es el gran poder del ser humano, es uno de los grandes poderes, actuar desde la vulnerabilidad. Entonces el primer paso es aceptarlo, apartar ese ego, decirle, hey, ego, gracias por mostrármelo, pero no te necesito por el momento. Más adelante muéstrame otra cosa. Ya me di cuenta que no creo en mí. ¿Y cómo me di cuenta yo? Por la astrología. Yo nací con una configuración en mi carta astral, en mi carta natal, que demuestra que yo no creo en mí, que yo no creo que me crean mi discurso, que yo no creo que pueda comunicar mis ideas para que me crean mi discurso. ¿Y ustedes ven aquí esto? No, ¿cierto que no? Yo no estuviera haciendo este Facebook Live, me moriría de miedo, pero yo ahora sí creo en mi discurso. Y por eso les comento lo de los grupos de WhatsApp y por eso les comento lo de los procesos que yo hice, en el cual empecé a ayudar a los integrantes. O sea, eso me ayudó para trascender ese aspecto. ¿Cómo creer en ti? Bere, tú me pediste un tip de cómo creer en ti. Te voy a dar un tip básico y súper importante para empezar a creer en nosotros. Ponte una meta clara y una meta pequeña. Ponte una meta pequeña. Por ejemplo, yo sé que tú eres comerciante. Tú y yo nos parecemos en eso. Nos gusta el emprendimiento, el comercio, todo eso. Ponte una meta pequeña. Si tú vendes, por ejemplo, $1,000 al mes, entonces ponte una meta de 1,200 el otro mes. O si tú visitas 10 clientes al mes, ponte una meta de 15 clientes el otro mes, de visitarlos. Y cuando lo logres, lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque no estamos hablando de una meta grande. Cuando lo logres, celebras ese triunfo. ¿Listo? ¿Cómo vas a celebrar ese triunfo? Dándote un gusto, consintiéndote. Entonces resulta ver que a ti te gustan los helados. Pues vas y te compras un helado y celebras porque cumpliste aquella meta que te propusiste. Y así semanalmente, pero vas subiendo de nivel, vas subiendo de nivel. Entonces, luego de eso ya eran $1,200, entonces ahora te vas a proponer hacer $2,000. ¿Listo? Y cuando lo logres, celebras ese triunfo y se lo cuentas a todo el mundo y lo escribes en Facebook. Estoy celebrando hoy, me estoy comiendo un helado, te sacas una selfie, la publicas, estoy celebrando hoy que cumplí la meta tal y te comprometes para la siguiente. Y ahora me comprometo públicamente a la siguiente meta y así sucesivamente. Y así vas a empezar a creer en ti. ¿Por qué? Porque vas a acostumbrar a las neuronas de tu cerebro a que tú sí eres capaz de hacerlo, que tú sí lo puedes lograr. ¿Listo? Bueno, ahí te digo un tip. Sandra nos dice, así es, cuando amamos lo que hacemos, nos podemos quedar enchufados. Hablando de eso, dice lo mucho que amas esto. Sandra, sí, Sandra es otra Sandra es una dura, dura. En Colombia decimos una dura que sabe muchísimo de la filosofía de Neville Goddard. Ella tiene esa vaina interiorizada en su cabeza, no sé cómo hizo, se leyó todo, escuchó todos los audios, pero sabe mucho de eso. Y ella es de las que dice, a mí pueden tener 24 horas hablando de Neville porque lo amo.
Y sí, así es, uno puede estarse las 24 horas hablando de eso porque simplemente se hace parte de su propósito. Berenice nos dice, gracias, te adoramos, yo te adoro a ti, Bere. Bere nos saluda desde México. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ya con esto quiero dar por terminada esta sesión. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo. Recuerden, voy a hacer publicaciones, interactuemos por ahí. Este es un espacio que creé para nosotros mismos. Aquí yo no les voy a vender nada ni van a escuchar ofertas de venta. No, esto es un grupo para elevar nuestro nivel de conciencia, no es para nada más. Para encontrar aquellas respuestas de piedras en el camino que se nos presentan y no sabemos por qué. Y que esas piedras lo que hacen es enmarcarnos nuestro propósito de vida. Es decirnos, métete por acá porque por acá va tu propósito. O tú viniste con esta misión a este mundo, pero primero necesitas aprender esto. Y esa es la piedra en el camino que se presenta. Entonces todo ese nivel de claridad que vamos teniendo nos acerca cada vez más a nuestra misión. Porque dentro del proceso que yo hice, varios procesos, muchos procesos de propósito de vida, me di cuenta que la gente, pum, de un momento a otro tenía su propósito claro, pero tenía la vida vuelta a nada. Tenía unos mierderos en su vida que no sabía ni qué hacer con ellos. O su situación financiera, o su situación de pareja. Y yo no estoy diciendo que a partir de que uno llegue a cierto nivel, ya le va a quedar fácil todo. No, porque mientras estemos encarnados, tendremos aprendizajes y no estamos exentos de la muerte de un ser querido, un terremoto. O sea, que construimos un imperio material, una empresa y un terremoto se nos llevó todo. La idea es que cuando pasen esos terremotos emocionales, nosotros con la información que ya tenemos podamos saber manejar esa situación. Esa es la idea. Esa es mi idea en este grupo, ¿listo? Gladys, nuestra Sandrita, es todo amor. Sí. Susana nos dice, eres muy precioso, muy preciso en tus aplicaciones, excelente la conversación de hoy. Yo pensé que me estabas diciendo que era muy precioso, mi madre. Gracias, mi amor, sos un genio, es maravilloso escucharte, te amo. Gladys hermosa, con tu sabiduría enriqueces este grupo. Sandra, solo agradecerte, todo fue tan claro que no generó preguntas. Bueno, listo. Sí, cuando no hay preguntas, lo único que uno espera es que todo haya sido claro. Los quiero mucho, los adoro con el alma, que la sabiduría y la intuición los acompañen por siempre. Nos vemos la otra semana, interactuemos más en las publicaciones y hagamos de este grupo una gran familia, que eso es lo que somos en este planeta Tierra, una gran familia. No estamos separados, somos uno. Chao. Ya que estás acá, te recomiendo este video. Si quieres conocerme un poco más, dame un clic aquí, suscríbete a mi canal justo aquí y no olvides tocar la campanita para activar todas las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún contenido. Te veo en el próximo video.